Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Saludamos a nuestro amable y querida audiencia a través de los medios de comunicación, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp incluso, y cualquier medio de comunicación a donde podemos accesar a través del Internet. Y esta preciosa mañana nos reunimos aquí en el Hotel San Fernando Plaza, un grupo precioso de personas que desde ya hace rato estamos adorando y bendiciendo la gloria del Señor. Amén. Así que póngase cómodo para entrar a esta preciosa disertación de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos envían un saludo a YouTube? ¿Cuántos envían un saludo a Facebook? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Ok, el título del mensaje esta mañana es Sembrados entre espinos. Título del mensaje esta mañana, Sembrados entre espinos. En base angular podríamos hablar acerca de la resurrección y la vida, y está en el libro de Marcos. Vamos a tratar de ampliar un poco el panorama. El libro de Marcos, el capítulo 4 exactamente, bendito el nombre del Señor. El Señor está con nosotros esta mañana, hemos sentido su gloria y su restauración. El versículo 7 exactamente dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El versículo 18 sería: estos son los que fueron sembrados entre espinos. De ahí saco el título del mensaje: los que oyen la palabra. Amén. Así como ustedes, los que oyen la palabra. Y hay un gran punto aparte ahí en el versículo 19. Dice: pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran, diga conmigo, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Señor, gracias por esta palabra preciosa y gloriosa que tú cada día nos entregas para transmitir a esta amable, fina y querida audiencia. Te ruego que pases el carbón encendido, el fuego por mis labios, y que aunque no soy digno, Señor, permitas que yo, como instrumento tuyo, pueda compartir del libro eterno, del secreto eterno, del mensaje del texto. Señor, que tu palabra traiga vida, luz, inspiración. Tú eres la luz del mundo, tú eres la puerta y eres el camino. Enséñanos, nos sentamos a tus pies, para que tu palabra haga efecto en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: el libro de Proverbios, el capítulo 9, libro de Proverbios, capítulo 9, el versículo 10, sería la base angular que nos daría el piso, la plataforma para adentrarnos a esta disertación. El versículo 10 dice: el temor de Jehová, o el temor de Dios, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Primero nos habla como una base, es el temor, y luego la sabiduría. Si alguien adquiere sabiduría sin temor, de nada le sirve. Dicen los pensadores que alguien se atrevió a leer la palabra gloriosa, a pedir sabiduría, pero que como no tenía temor, se le encendieron los labios. El fuego de la palabra lo quemó como advertencia. Y dicen los tecnócratas, los que saben del tema, que para usted escuchar o aprender de la palabra se requiere cierto grado de limpieza. Si usted no está limpio, no será apto para entender y escuchar la palabra del Eterno, la palabra del Señor. Así que se necesita limpieza espiritual. De hecho, dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos dicen amor?
sin temor la palabra no tendrá efecto. Si viniera un oriental, una persona de otro continente, y fuera hasta la ciudad de Jerusalén y entrara a una de las sinagogas a hablar con un gran rabino, con un gran sabio, y le dijera: enséñame la Torá, o enséñame el Pentateuco, o enséñame la palabra, solamente a nivel de filosofía o de información, ese rabino, ese maestro le diría: tengo prohibido enseñarte la palabra, porque la palabra no se enseña simplemente como una filosofía. La palabra está viva y vive para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor. Den un aplauso al Señor esta mañana. Así me gusta ese ambiente espiritual que hay en esta congregación amada y preciosa. El libro de Juan, el capítulo 13, el versículo 7, mi palabra es fuego, dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 7 del capítulo 13: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bendita la presencia del Señor. El libro de Daniel, estoy hablando de la profundidad del texto sagrado, de la seriedad que conlleva la exposición de la palabra. Libro de Daniel, el capítulo 12, bendito el nombre del Señor, del libro de Daniel. El versículo 8 exactamente dice: y yo oí, amén, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mucho pueblo del Señor oye, mas no entienden. Hello. Hay gente que oye la palabra, pero no entiende lo que está pasando en el ambiente espiritual. Tienes que revisarte si estás limpio, tienes que revisarte si estás limpia, tienes que revisarte si hay conexión con los planos espirituales, si ya pasaste el meridiano espiritual para que la palabra haga ese efecto. Y el mismo Daniel decía: yo oí, mas no entendí. Dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? El versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado, nos quedaríamos con la primera parte del versículo: bienaventurado el que espere. Pero ¿cuál será el resultado de estas cosas? Libro de Romanos, a los que les gusta abrir la Biblia en el culto. ¿A cuánto les gusta abrir la Biblia en el culto? A eso venimos, a aprender de la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras producen paciencia y las Escrituras producen consolación. Amén. Si alguien está triste, vaya a las Escrituras. Si alguien está desconsolado, vaya a las Escrituras. Si alguien está desesperanzado, vaya a la esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Un aplauso al Señor. El Señor está por ahí. Déjalo que te toque. Amén. Déjalo que te toque. Amén. Déjalo que te toque. Amén. A su nombre. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Precioso el Señor. Por el camino nuevo y por el camino vivo que Él nos abrió. No sé a cuánto les gusta transitar por caminos nuevos y por caminos vivos. Cuando usted conoce una carretera y por años ha transitado por esa carretera y sabe que de cierto kilómetro a cierto kilómetro es lo mismo, y usted deja de ir por esa carretera durante unos años y de repente usted coge la misma carretera y su brújula mental o su mapa mental le va a decir que es como hace 20 años atrás, y de repente usted se encuentra con una mega construcción o un mega puente o una mega autopista y usted dice: wow, qué bueno. No sé usted, pero cuando me pasa eso siempre guardo el recuerdo del primer momento cuando atravesé la primera vez un puente, o cuando entré la primera vez por una carretera, porque sé que es nueva. Pues más o menos esto fue lo que nos quiso decir el autor de la carta de Hebreos: por el camino nuevo, y ese camino está vivo, que Él nos abrió a través del velo. Corrió un velo, abrió un camino y dice: esto es de su carne. Y el versículo 21 dice:
teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Señor, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Segunda de Corintios, quiero que me memorice esta entrada que estamos haciendo para cuando estemos de plano en lo que pretendo transmitir, su mente ya esté conectada con la palabra y no esté dispersa con los afanes de los espinos, con el ahogo de los espinos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Dice, las que se ven son temporales, pero las que no se ven nos llevan a la vida eterna. Las que nosotros no vemos nos llevarán a la vida eterna. El versículo 2 dice: por esto también gemimos, intercedemos y oramos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Diga conmigo habitación. Diga mejor habitación. ¿A cuánto les gusta tener una habitación? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Denle un aplauso al Señor. Allá está su habitación. Se la tiene listica. Bendito el nombre del Señor. El versículo 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El versículo 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo terrestre gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Usted en ese cuerpo, en ese tabernáculo terrestre gime y dice: Señor, absórbame la vida. Porque cuando la vida eterna nos absorbe, seremos transformados, dice, en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. No pierda de vista sus versículos. El versículo 5 dice la palabra del Señor: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, todo esto que les estoy diciendo, el arquitecto es Dios. Y dice aquí, ojo para los que no se apasionan con el Espíritu Santo, dice: quien nos ha dado el compromiso del Espíritu Santo. Esperé un estallido de gloria de parte de los pentecostales. Esperé un grito de júbilo de parte de los pentecostales. Bajó el calor pentecostés. Dice: quien nos ha dado el compromiso, la argolla del Espíritu, a su nombre. El que tiene el Espíritu de Dios se agita cuando escucha. Hermano, usted puede perder lo que sea, menos el fuego del Espíritu Santo corriendo dentro de usted. Si usted fue bautizado en lengua, no permita que se apague el fuego del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando esté cantando un corito, o cuando esté orando, o cuando esté intercediendo ante la presencia del Señor, que como señal hables en nuevas lenguas. Que no se pierda la buena costumbre de los que están bautizados en el Espíritu Santo de Dios y hablar en lenguas, porque eso atrae el fuego, atrae la vida, atrae el torrente de fuego. A su nombre sea la gloria. Ese bautismo en fuego pentecostés, estaban todos unánimes, reunidos y juntos el día del Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y se puso bueno. Amén. Que se ponga bueno. Ajá. Un aplauso al Señor esta mañana. Un grito de júbilo. Hablo con los que han sido bautizados con el fuego. Amén. Y 1 Corintios, el capítulo 13. Qué bueno está esto. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra: ahora vemos por espejo. Amén. Vemos oscuramente. Diga conmigo: oscuramente. Ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Me gusta la parte, mas veremos cara a cara. Estamos viendo oscuramente. Y cuando entramos en el mensaje del texto, en la iluminación del texto, estamos como oscuros.
Bendito el nombre del Señor. Pero lo que nos hace permanecer en este camino precioso es el amor. No el que nosotros tengamos por Dios, porque es maleable, es cíclico, es bipolar. Usted cuando está en los gloriosos alaba y bendice, pero cuando está en los dolorosos, llega a la iglesia y no alaba, llega al culto y no pasa nada. Pues hermanos, aprendamos a adorar al Señor en las buenas y en las mejores. Amén. En un grito de júbilo esta mañana al Señor. Él está aquí, Él está aquí. El amor que Dios tiene por nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted era pecador y Cristo murió por usted. Que tengo esa joya. ¿Cuántos éramos pecadores? Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por usted. Oiga, usted que está atrás también, Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Primera de Juan. Bendita la gloria del Señor. Me voy como emocionando hablando estas verdades. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Me gusta predicar para esas mentes que lo captan rápido. Hello, me gusta eso. Voy a volver a decirlo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Nos está hablando de un antes y de un presente. Se lo voy a volver a decir. Oye, lo voy a personalizar. Semilla de mostaza, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Diga conmigo, seré semejante a Él. Los enfermos, los que están enfermos, que tienen que ir a un consultorio, que están postrados en una silla de ruedas, que no pueden respirar, usted va a ser semejante al Señor en su cuerpo glorificado. Amén. Eso mortal se vestirá de inmortalidad, a su nombre la gloria. Usted ahora no lo entenderá, pero lo va a entender después. Bendita la gloria del Señor. Ok, entremos en nuestro tema principal. Vayamos al Antiguo Testamento y empezamos con el milagro del mar y el milagro del mar, como dicen los hebreos, o del maná. No fue como Charles Heston, mi tocayo, hizo la película de Moisés. Fue épica, ganó más de 10 Óscares y todos veíamos a este actor extraordinario con sus ojos azules y su barba tupida y sus canas hacia atrás y su túnica, levantar una vara en alto y extenderla al mar, y el mar se dividía y todo quedaba wow. Pues nuestra cultura occidental nos enseñó que así fue el milagro de la división del mar. Pero los tecnócratas, y me apego a estas interpretaciones, hay expertos en la interpretación y en la traducción de la palabra que han encontrado algunas alteraciones en algunas versiones de la Biblia, la palabra del Señor. Hablo con los expertos estudiantes, no con aquellos que tienen la palabra del Señor sin hojas, sucia, arrugada, sin pasta, y no les interesa leer cualquier versión. Hablo con los expertos, con los que les gusta la palabra del Señor. Y dice que ese milagro de Moisés, levantar la vara y extenderla hacia el mar, fue magnífico, pero no como nos lo imaginamos. No sé si algún día te has puesto a pensar realmente cómo fue la división del Mar Rojo. Si de pronto tú has tenido la capacidad visual o el punto de imaginación para decir cómo se habrá abierto, empezando porque tendrías que tener el punto exacto geográficamente y la visión exacta de dónde queda el Mar Rojo, cómo es el Mar Rojo, cómo es la geografía, el entorno del Mar Rojo. Dicen entonces que Israel entró y el mar se iba abriendo conforme iban entrando, no de una vez, sino de a poco, lentamente. En un término coloquial, de a poquito, de a poquito. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, de a poquito. Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Éxodo capítulo 14.
Nos devolvemos épicamente en la historia y alabamos el nombre del Señor porque Él está aquí y podemos estudiar su palabra santa y sagrada, el libro sagrado. Amén. ¿Cómo amamos tu palabra? Versículo 14, capítulo 14, versículo 2, dice la palabra del Señor: y di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de ti ahí Tirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Imagínatelo entonces, un gran campamento frente al mar o junto al mar. El versículo 10 dice la palabra del Señor: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Si usted es analítico en la palabra, va a ver que este pueblo culturalmente tenía ya un reproche. En su cabeza ya tenían un mal, bendito el nombre del Señor. Y dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? El versículo 15 dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay que tener en cuenta este panorama que estoy tratando de describir. Versículo 16: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Varios elementos: marchen, levanta la vara, divídelo y que pasen en seco. Hello, diga conmigo: en seco. Dígalo mejor: en seco. Versículo 21 vuelve a decir: extendió Moisés su mano sobre el mar por segunda vez, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Mire, toda aquella noche nos habla de unos tiempos. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. La partida del mar: párense y atraviesen el mar. Párense y marchen para que atraviesen el mar. Yo voy a leer una interpretación de unos sabios hebreos, una traducción. Me gustó, lo digo yo. Usted tendrá el discernimiento de parte del Espíritu Santo para darle clic, o lo dejará simplemente con lo que su visión críptica le puede iluminar o revelar. A mí me gustó esta, y por eso, como soy un predicador independiente, me atrevo a predicarla y a hablarla creyendo que fue así. La partida del mar: párense, atraviesen el mar, dijo Moisés. Y ellos respondieron: no podremos pasar hasta que Almés golpeó con su vara y se hicieron hoyos en el mar. Y Moisés les dijo: pasen. Y ellos dijeron: no, hasta que haya un hueco grande por donde podemos pasar cómodos. Moisés golpeó y se hizo. Y Moisés les dijo: pasen. No podemos pasar hasta que no se hagan cortes o túneles en el mar. Moisés golpeó y se hicieron cortes y túneles para que ellos pasaran. Y Moisés les dijo: pasen. Y ellos dijeron: no vamos a pasar hasta que se quiten los charcos del piso. Y Moisés golpeó y los charcos se secaron y se hizo como lodo. Y Moisés les dijo: pasen. Y ellos dijeron: no vamos a pasar hasta que el lodo se seque y quede una arenilla para que nosotros podamos pasar. Dicen los tecnócratas que más de 15 veces pusieron objeciones para pasar el Mar Rojo, y cuando usted lee la palabra del Señor hay varias aclaraciones que dice y él tuvo que extender la vara para que se abriera y pasaron en seco. El ejército de Faraón estaba tras ellos, los perseguía. Son esclavos recién libertados y ellos decían: no queremos pasar hasta que el suelo esté suave para nosotros pasar. Moisés lo hizo, golpeó y se hizo. Y Moisés les dijo nuevamente: pasen. Pero ellos dijeron: no podemos hasta que hayan rocas
para que pasemos y esté firme. Y Moisés volvió a golpear y se hizo. Y vuelvo a repetir, 15 veces más o menos fueron sus exigencias para atravesar el mar rojo. Escúchenme, amados hermanos, era el final, era el punto máximo de la redención de Israel. La nación de Israel no quería cruzar el mar. Israel se estaba salvando, pero estaban pensando en pequeños detalles que impedían el avance y la orden que Dios les estaba dando a ellos en ese instante. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Puede ser que el Señor te haya dado una orden y tú siempre estás diciendo, sí, pero, y vienes el domingo a la casa del Señor y el Señor hace que el siervo extienda la vara y se haga el milagro y sale de aquí y el martes está diciendo, sí, pero, a su nombre. ¿Cuántos pero le vas a poner más al Señor para que cumplas la orden que el Señor hace rato te dio? Recuerda que Faraón está atrás de tu vida y recuerda que acaba de salir de la esclavitud de Egipto. A su nombre sea toda la gloria. Un aplauso al Señor. La gracia. Cuando hablamos acerca de la salvación que este pueblo de Israel estaba recibiendo, pero que estaban poniendo tantas objeciones y estaban siendo tan incisivos en que fuera de acuerdo a su manera y no de acuerdo a como Dios quería que se hiciera, y decían una y 15 veces diciendo, pasaremos pero sí, y Moisés sabía que Faraón venía tras ellos. A su nombre sea la gloria. Y uno como pastor ve que Faraón viene tras muchos hermanos y uno quiere que el hermano avance, que el líder avance, y él dice, sí, pero, y uno, aleluya, y uno está esperando que se tome la decisión, porque el Señor ya te salvó, el Señor te sacó de la esclavitud. Más de 200 años habían pasado y eran esclavos y estaban siendo atormentados por la vara de los egipcios, y el Señor ya había hecho un milagro poderoso en ese lugar para que ellos recibieran la libertad, y el pueblo seguía estancado frente al mar. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Pero cuando nosotros alcanzamos la gracia, diga conmigo gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor, por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto. No más. ¿Ya? Punto. Fin del mensaje. Por gracia, por regalo de Dios. El contexto dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, y te da la gracia. ¿Cuántos disfrutan la gracia? Amén. Gracia, para los que no saben, es un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? Amén. Bien empacados, con moño, con el color preferido. ¿A cuántos les gusta? Levanten la mano. Amén. Levanten la mano a los que les gustan los regalos. Si yo te dijera al final del culto, allá está la hermana con una cantidad de regalos que vamos a darle, ¿usted se llenaría de qué? ¿De qué? ¿De qué? No, al final del culto, de expectativa. Usted diría, ay, hay un regalo precioso que me van a dar. Bendito el Señor. Yo no sé, hay gente que viene sin expectativa al culto, aburridos, dicen en Chile, taimados, amargados, amurrados, envejecidos por los afanes de la vida. Los espinos robaron la palabra que habían recibido el domingo, y llegas a la casa del Señor muerto, sin vida, seco, preguntando, sí, yo paso, pero si hay piedras. Sí, yo paso, pero si el camino está bien allanadito. Sí, yo paso, pero si me mandan el bus. Sí, yo paso, pero si hay coffee break. Sí, yo paso, pero si no hablan del diezmo. Sí, yo paso, pero si no hablan de la ofrenda. Sí, yo paso, pero si no me tallan. Sí, yo paso, pero si no me dicen nada. Pero benditos los que creyeron, a su nombre sea toda la gloria. Den un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre. A su nombre. Y entonces dice, por gracia sois salvos. Y el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos,
nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, usted estaba muerto en delitos y en pecados. ¿Aló? O bueno, hello. ¿Recuerdas cuando estabas muerta en delitos y en pecados? O muerto en delitos. Estabas muerto, no tenías vida. Estabas aprisionado en un mundo de oscuridad. Hello. No se disperse. No se disperse, no lo permita, no se disperse. Si se dispersa, termina por allá en Ayapel. No, esté aquí concentrado, adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Y entonces dice, por gracia sois salvos. Gracia, un regalo inmerecido. No es una salvación como la del pueblo de Israel frente al mar, pues ellos volverían al exilio años después. Libro de Romanos, el capítulo 3. Trataré de no demorarme mucho. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice, de ninguna manera, Romanos 3:14 mejor. Dice la palabra del Señor. Romanos, ¿lo tienes? Capítulo 13, versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 22 dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así está usted destituido. Aleluya. Hermano, yo voy a cumplir dentro de poco 50 años. Hemos perdido muchas cosas en la vida, demasiadas cosas. Pero lo único que yo le pido al Señor es que no me deje perder la sazón, la sal. Porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salado? Que no me deje perder ese rayo de luz que cayó del cielo hacia mi vida. La pasión por las cosas de Dios, por el aleluya, poder decir aleluya, poder decir gloria a Dios, sentir que mi cuerpo siente una canción, querer cantar ante la presencia del Señor, sentarme en ese lugar para darle gloria al Señor, estar en la casa del Señor, pero estar en la casa del Señor. Amén. Yo me alegré con los que me decían. Hermano, usted se puede envejecer, bienvenida sea la vejez, pero no pierda el verdor de primavera. No pierda el torrente de vida por dentro. Que en su rostro se vea la vida de Dios, el color de la vida celestial. Amén. Que se le sienta que usted es un hijo de Dios, que se le vea que usted es un hijo de Dios, que usted que ya no está muerto, que no tiene color de muerto. Cuando alguien está enfermo, se le nota. ¿Por qué? Ella como está de pálido, está como un papel blanco, muerto, sin vida. Y usted dice, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Oye, usted por qué está tan ojeroso, tiene unas cuencas. ¿Sabe que no durmió anoche bien? Que tiene esas cuencas ahí, se les está yendo la vida. Así es el espíritu. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted tiene que tomar su mejor posición. Usted tiene que tener su mejor actitud, porque es para Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque usted estaba muerto en delitos y en pecados. Hello. Y cuando alguien está muerto en delitos y en pecados, se le siente la mortandad. Pero cuando alguien está vivo, por eso le decía que no se apague el fuego. Por eso decía, las arras del Espíritu, que yo decía, hablo para los pentecostales trinitarios, los que sienten ese fuego, es una corriente. El dormido del lado no lo entiende, la dormida del lado no lo entiende, pero usted tiene gozo por dentro. Usted como que quiere saltar, como que quiere gritar, como que quiere aplaudir, como que quiere aleluya, como que quiere santo a su nombre. Vamos, sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos iban a volver al exilio. Romanos 4:24 dice la palabra del Señor, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Estamos hablando acerca de la gracia inmerecida. Libro de Romanos, el capítulo 10. Estamos en el libro de Romanos, el versículo 9. A mí me gusta esto, que si confesamos
con tu boca, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Miren qué dice el contexto. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la... ¿Cuántos tienen cerca la palabra? ¿Y dónde la tienen? En el corazón. Cerca de ti está la palabra. Aquí, tatuada del alma. La palabra está allí. Hermano, lo que nos hace a nosotros estar conectados con Dios no son las canciones, cantar es bueno, no son los grandes escenarios, son buenos, no es la música, son buenos, pero es la palabra, porque la palabra alimenta nuestro mapa mental. La palabra nos llena de recuerdos en los versículos escritos. La palabra nos recuerda que nosotros adoramos al Dios omnipotente. La palabra nos recuerda que nosotros adoramos a Jehová nuestro proveedor. La palabra nos recuerda que nosotros adoramos a nuestro sanador, a nuestro perdonador, a nuestro pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. No me faltará nada. No le faltará a la iglesia nada. A usted no le va a faltar nada. Si Él es mi pastor, si la palabra está dentro de mí, nada me faltará. Denle un aplauso al Señor. En tu boca y en tu corazón. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor en la boca? Y en tu corazón. Usted con la boca la replica, hace eco. Hello. Usted dice amén. Y la iglesia dice dice gloria a Dios. Aleluya. Y se siente en el cielo, y se siente en la tierra, y se siente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la iglesia alaba en la tierra, se escucha en el cielo. Amén. Y entonces dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Por eso esos que se quedan con la boca cerrada, esos que se quedan con la boca cerrada en el culto, pero aquellos que abren la boca están confesando que son salvos, que tienen la palabra. A su nombre sea la gloria. Lo primero que nuestro adversario quiere es callarnos la boca. Es que usted llegue al culto disperso, que usted no sienta nada, que usted esté como muerto, que usted esté como raquítica, que usted esté pensando en otra cosa. Por eso yo dije, y el mensaje, cae la palabra y crece, pero los espinos la ahogan, no la dejan florecer. Si usted está entre espinos, esta mañana libértese, esta mañana pida auxilio ante el cielo, de un SOS ante el cielo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Libro de Gálatas. Bendito el Señor. Estamos estudiando la palabra. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra del Señor? En ella hay vida. Hay vida en abundancia. Si lo encuentras puedes decir amén. Libro de Gálatas. Bendito el nombre del Señor. El capítulo 3 del libro de Gálatas. ¿Alguien lo tiene ya? Gálatas capítulo 3 versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a semilla de mostaza. Lo voy a volver a leer. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a semilla de mostaza. Escúchenme en esto, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo y se asustan cuando desciende el fuego. Yo nací en medio de un Pentecostés. Yo nací en medio de un avivamiento. Nacimos en medio de vigilia, de oración, de ayuno, de danza en el Espíritu, de hablar en lenguas, de profecía, de milagros, de evangelización, de grupos de trabajo. Y dice la palabra del Señor, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de la gracia. Amén. Estamos hablando de qué? De la gracia. Romanos, o mejor Hechos, capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y habiendo llegado
Y reunido a la iglesia, ¿a quién reunieron primero que todo? ¿A quién reunieron? Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Es que no hay nada mejor que testificar las grandes cosas que Dios hace con nosotros y cómo había abierto la puerta de la fe. Diga conmigo, la puerta de la fe. ¿Recuerdan que Israel estaba acampando frente al Mar Rojo? Se estaba abriendo ¿qué? La puerta de la fe. A su nombre sea la gloria, la gran salvación, el Espíritu de Dios guiando a la iglesia, el gran conocimiento, la verdadera luz preciosa del Evangelio. Voy a ver unos versículos. Más que todo me gusta que las personas comprueben lo que hablamos en este lugar a través de la palabra del Señor. Tengan un poco de paciencia, por favor. Nos estamos gozando. Efesios capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escúchelo bien. Y cuál la supereminente, habla de algo supereminente, y habla de grandeza, y habla de poder. ¿Para con quién? Para nosotros. Todo lo que hemos hablado a través de la palabra, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Iniciando, habla de supereminente grandeza, fuerza, supereminente grandeza y poder. Estamos hablando de la gracia. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, o historia de los apóstoles, bendito el Señor, el capítulo 26 de ese precioso libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo 18, dice la palabra: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz, y de la potestad de Satanás ¿a quién? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados. Y después del perdón, ¿cuántos necesitan ser perdonados de sus pecados? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Siga conmigo en Romanos, bendito el nombre del Señor, capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos. Dice la palabra santa del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio. Magnífica declaración, hermano Elkin. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, mas el justo por su fe. Segunda de Corintios, bendito el Señor, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Si lo tienes, confirma con un amén. Qué bien. Dice la palabra: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nos dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas he aquí. Me gusta esta iglesia. Denle un aplauso al Señor. Lo declaran con fe, con fuerza, con vigor, con músculo. A su nombre sea la gloria. Segunda de Corintios 12:2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Dice la Biblia que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. No olvide ese dato. Pablo fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta los cielos de los cielos de los cielos. El capítulo 13, el versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay gente que duda acerca de la fe, acerca de su salvación. Examínese usted mismo si está en la fe. Amén. Usted no tiene que llamar al pastor a preguntarle si es convertido o no. Examínese a usted misma si está en la fe. Amén. Probaos a vosotros mismos.
Pruébese a usted mismo, diga, bueno, si soy de la fe o no, si me llevó Dios a semilla de mostaza, a dar fruto a 100 por uno o no. ¿Soy de este redil, sí o no? ¿Tengo identidad, sí o no? ¿Soy como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae por la depresión, por el estrés, por el bipolarismo, por la ansiedad del mundo, por los espinos? Si la palabra se alberga en mi corazón. ¿A cuánto les gustan las plantas? A mí me gustan las plantas, donde quiera que voy me gusta ver las plantas. Pues hermano, usted tiene que comprobar si la fe está en su corazón, si usted está siendo regado con la palabra. Si usted entra al jardín de su casa y ve el verdor del Espíritu Santo en su interior, eso marca la diferencia. Su nombre sea la gloria. Hay hermanas que se la dan de expertas en las matas y uno va, ay, mi mata, y uno ve un higuerillo ahí, uno ve un chamizo ahí feo, seco, y uno le va, hermana, usted tan fea. ¿Qué dice? Usted no tiene mano para la mata. Aleluya. Pero cuando usted entra a la casa de una hermana que tiene buenas matas, oye hermana, qué mano buena tiene usted para esas matas, amén. Usted hasta se antoja, bendito el nombre del Señor, porque trae vida. Así hay gente en la congregación que no tiene vida, que están muertos, que están inactivos, que no tienen vigor en el corazón, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. El Evangelio es novedad de vida. Me gusta esa frase. El Evangelio es novedad. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida, en vida nueva. Bendito el nombre del Señor. Me gusta. Dice, nosotros andamos ¿en qué? ¿En qué? En vida nueva. Por eso todo lo suyo es nuevo. Las cosas que han pasado, esa rabia, esos celos, esa amargura, esa decepción, esa angustia del corazón, esas cosas que no bendicen, que a usted le sacan la rabia a toda hora y usted como que vive ofendido siempre, amargado. ¿Ha visto usted gente que vive amargada a toda hora? Siempre están maldiciendo, renegando. No cuentan sino las cosas malas. Usted está muy malo y no va nada. Pero usted no ha visto gente que así se esté muriendo, le da gloria a Dios. Así vaya de mal, entonces dice gloria a Dios, amén. Gente que si gana en un negocio, gloria a Dios. Y si pierde, amén. Jehová dio, Jehová quitó. Entonces dice amén. Denme algo de tiempo, amados hermanos. Entonces, volviendo al tema de Moisés, 15 veces para cruzar el mar y empiezan a pensar. ¿En qué están pensando? Antes de entrar a algo grande, hay que ver lo chico. Antes de usted ver el panorama grande, hay que ver las cosas pequeñas. Bendito el nombre del Señor. No me voy a detener en eso, usted ya le dio clic. Algo pequeño, algo más bajo. Todo lo grande tiene que anteceder a algo chico. Toda la historia es así. El libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 19, dice: primero la tarde y luego fue el día, en el día cuarto. Primero la noche y luego el día. Y nosotros también a veces vivimos así. Primero la tarde y después estamos esperando que aparezca el día. Bendito el nombre del Señor. Primero la oscuridad, luego vino la luz. Primero el no hay, para que luego haya algo. Juan capítulo 11, versículo 24. Juan capítulo 11, versículo 24. Muy rápido dice la palabra: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Amén. El versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Primero muerte y luego vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Maravilloso Señor, que semilla viva, viva, que se extienda como un laurel. Amén. Aleluya, aleluya. Santo. Aleluya, que sea como árbol frondoso, bendito el Señor,
que vengan las aves de los cielos y aniden en esas ramas preciosas y que encuentren sombra los que están necesitados, que encuentren albergue los que están desesperados, que encuentren el verdor los que hace tiempo no tienen el impacto de la vida en su corazón, que cuando se acerquen la vida de Dios los empape. A su nombre sea gloria. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 7. Estamos finalizando. Marcos 4, 7, dice la palabra del Señor. Otra parte fue la introducción de nuestro mensaje. Otra parte cayó en buena tierra. Marcos capítulo 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Dios tenga misericordia. Sembrados entre espinos. Si estamos nuevamente en el libro del Éxodo, quiero dar esta segunda parte de la predicación. Quiero tomarme el tiempo, no me voy a demorar, se lo prometo, pero quiero dejar plasmado esto en el corazón de los oyentes. Estamos hablando acerca del pueblo de Israel. 15 veces intentaron pasar y el Señor ya les había hecho una antesala. Había habido una antesala. Me tomé un tiempo para hablar acerca del plan de la salvación, de la gracia inmerecida, y me he tomado un tiempo para decirle a usted que la palabra que hay en su corazón, los espinos no la pueden ahogar. La riqueza, la ansiedad, el estrés, la tibieza no pueden ahogar esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Y estoy diciendo que usted no se puede quedar frente a pequeñeces, porque Dios ha dado una orden, hay que avanzar. Y usted cuántas veces le va a preguntar al Señor: avanzo pero si me das, avanzo pero si me das. Ahí estamos en ese panorama, y ya Dios había tratado con el pueblo de Israel. Se había acordado, dice la palabra de Dios, que se acordó del pueblo, los miró y los reconoció y envió a su siervo Moisés en compañía de Aarón para hacer todo un drama extraordinario en la palabra del Señor, para llevarlos a la gran sala central. Pero hubo toda una introducción, y en una de ellas Dios quería vengarse de los egipcios. Capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto. El animal será sin defecto. Tomaréis de las ovejas un cabrito, de las ovejas un cabrito. El animal será sin defecto, será macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. En Chile dicen a la espada. Tomaban el cabrito, introducían, dicen, más adelante veremos el árbol que se introducía, pero quiero que escuche esto. Dice: tomarás, en el versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El versículo 10 dice: no se me pierda del mensaje, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, excepto sus huesos. Dicen los que saben la interpretación correcta y exacta. Éxodo capítulo 12: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare de la mañana lo quemaréis. O sea, las entrañas, todo lo que quede, la carne, todo lo que se asó y lo que quedó, lo van a quemar, pero no fracturen sus huesos. Los huesos no. Bendito el Señor. Versículo 8: aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Bendito el Señor. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Quiero que escuche este versículo, que es interesante. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, y menciona un animal. Dice: ni un perro moverá su lengua, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Las últimas 3 plagas: langosta, oscuridad y matar a los primogénitos. El final de la travesía se aproximaba para la Pascua del pueblo de Israel. Era la primera vez que iban a comer la Pascua, y cada plaga era un portón para llegar a algo. Cada que pasaba una plaga, se abría un portón para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel atravesaba ese portón espiritualmente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y atravesaban ese portón para llegar a la gran final,
portón tras portón, el granizo, la plaga de la rana, de los piojos, de los truenos que producía miedo y terror en el oído de Faraón. Y eso estaba preparando el portón para llegar al final, hasta llegar, como dije, a la gran sala central, la gran salvación para el pueblo de Israel. Hay una frase en hebreo, dice Corbán Pesá, o ofrenda para venir a Dios. En esta ofrenda que el pueblo de Israel, la Pascua, ofrecía, hay algo en particular que algunos intérpretes de la palabra del Señor no anotaron, pero que cuando se va a la historia real del pueblo de Israel, los grandes rabinos la han dado a conocer, a la luz. El cordero que ellos mataron en egipcio era un dios. Adoraban a ese cabrito. Usted puede ver por los paleolíticos, creo que se llama el concepto, las imágenes o la pintura de la época atrás, los jeroglíficos, gracias a los hermanos ilustrados por Google, gracias. En esos jeroglíficos usted ve que ellos adoraban a ese cordero o a ese cabrito, bendito el Señor. Y entonces el Señor le dice que el cordero que ellos mataron, los egipcios lo tenían como un dios, lo reverenciaban, lo tenían desde el día 10 preparado y amarrado afuera de la casa. Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice: hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero de la familia, bendito el Señor. Ahí lo tenían preparado y amarrado afuera de la casa. Y como ya habían enviado esas bombas atómicas para quebrantar, para sensibilizar, para causar terror en los egipcios por causa del pueblo de Israel, los egipcios veían que un israelita tenía a esa deidad que ellos adoran o adoraban amarrado en el patio de su casa todo un año, engordándolo ahí, y no podían hacer nada porque ya se asustaban de las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Los egipcios le seguían rezando a ese cordero, a ese cabrito, y los israelitas pedían a los egipcios un cordero, y ellos le respondían, pero ¿por qué tienen que degollar? ¿Por qué van a hacer eso? ¿O para qué quieren un cabrito? Y ellos decían, nosotros necesitamos un cordero para degollar, para hacer un sacrificio. Imagínate la cara de un egipcio idólatra cuando le decían, dame tu Dios, porque lo voy a degollar para mi Dios. ¡Hello! Era Dios vengándose del Dios de los egipcios. Bendita la gloria del Señor. Van a degollar a su Dios. Y eso, dicen los tecnócratas, que fue un día de reposo, el primer gran Shabbat. Los egipcios se enojaron, pero ya tenían miedo de los israelitas. El Corbán Pesá, que es la ofrenda que el pueblo de Dios llevaba a su Dios. Olvídate de la esclavitud mental y generacional que traían de Egipto. Los israelitas tomaron el Dios de Egipto, el Dios que ellos veneraban, y lo degollaron, lo mataron, lo sacrificaron, lo asaron, y cuando se lo coman tendrán que hacerlo completa o completo. Cuando lo hacen, se lo van a comer completo, no les van a dejar nada a ellos. Lo meten en un palo de granada, ese es el nombre técnico del palo que usaban. La forma de coser era a la lanza, como dicen en Chile, atravesado de un lado al otro, puesto en el fuego, y se iba cociendo y asando. Pero Dios, con sus finos detalles, dijo que era un palo de granada, porque ese palo de granada no soltaba ningún jugo, no contaminaba la carne del cabrito, nada cocinado, todo asado, lo meten en el fogón, en la leña, cada uno prueba un poco, pero aquí está la joya. ¡No! Tienen prohibido romper los huesos. Y le dicen, cómense la carne, todo, la cabeza, las entrañas, no dejen nada, pero no rompan los huesos, no lo vayan a quebrar. Se come entero, pero no rompen los huesos. Capítulo 12, versículo 8, 9, 10 y el contexto el 7. Pero ¿por qué romper o no romper los huesos? En esa ofrenda, explican los que saben el mensaje del texto, ustedes no podrán romper esos huesos. La pregunta es, ¿quién los romperá? ¿Quién los triturará? ¿Quién vengará a los egipcios?
¿Quién tomará venganza de ese semidios que ellos adoraban? Ese cordero o ese cabro que habían dañado y maltratado al pueblo de Dios durante más de 200 años. Cuando se acabó la ofrenda, ¿qué hacen con los huesos? Ellos se comen el asado, se lo comen, no trituran el hueso, lo tiran ¿a dónde? A la calle, fuera de la casa. Bendito el Señor. Los tiran a la calle, los sacan de la casa. ¿Y quién se iba a llevar esos huesos? Los perros. Hello, den un aplauso al Señor por eso. Ustedes no lo rompan. Tienen que venir los perros. Los perros los van a triturar. Van a triturar los huesos del corbán, de la ofrenda, recién asados, con sobras de carne. Lo van a mordisquear. Entonces los egipcios van a ver eso y no lo podrán soportar. Y van a decir: llévese a los viejos, llévese a los ancianos, llévese a los niños, llévese a los jóvenes, llévese a las mujeres. Tomen todo lo que quieran, tomen nuestras joyas, tomen lo que ustedes necesiten, pero váyanse de aquí porque estamos viendo lo que está sucediendo con nuestra deidad. A su nombre sea la gloria. Y dice que los egipcios van por los huesos desesperados y los juntan y los entierran para que los perros no los encuentren. Ese es el final. Los mismos egipcios toman sus deidades con que habían azotado al pueblo de Israel y los entierran. Se acaba la esclavitud del pueblo de Israel, la esclavitud espiritual, la esclavitud generacional. Lo que ellos sacaban como pergaminos, lo que sacaban sobresalientemente sus ídolos, ellos mismos tienen que coger los huesos y enterrarlo, porque el Dios de Israel estaba vengando a su pueblo. Toda la fuerza que ellos tenían sobre el pueblo de Dios la estaban enterrando. Ya pueden salir en libertad, sentir nuestra libertad en Dios. 4 palabras claves en la redención del pueblo de Israel: los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré para mí como pueblo. 4 palabras claves para el pueblo occidental. Nosotros, decían los israelitas, los alemanes nos quitaron todo, nos metieron a campos de concentración, asesinaron a más de 6 millones de judíos, pero no nos pueden quitar nuestra fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Finalizo. Sabiduría de Dios, Cristo Jesús, justificación, santificación, redención y glorificación. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos esta mañana, precioso. A su nombre sea la gloria. Reprendemos toda especie de mal. Que escribió nuestro nombre. Reprendemos las fuerzas del infierno. Atamos y reprendemos lo contrario a la sangre de Cristo. Glorificamos el nombre eterno de los hebreos. Cuyo nombre es, alabamos tu nombre santo, su nombre es fiel. reconociendo que tú eres el Dios de nuestros padres. Espíritu, Y solo queremos amarte, solo que los espinos queremos no amarte y ahogan amar tu palabra. lo que tú amas. Pasa el carbón encendido por nuestro corazón. Que no arrojamos ante el trono de amor nuestras manos que limpió. Así de la gloria. Levantamos
Recibe la gloria esta mañana, en este lugar, en este escenario construido por tu pueblo, donde albergas tu palabra. Que escribió nuestro nombre en las llagas de su piel. Ayúdanos a ser santos para hablar de Nos tu palabra. rendimos a Él, cuyo nombre es amor, su nombre es fiel. Y recibirás la gloria en este lugar. Y solo queremos amar. Y recibirás la gloria en medio de arcángeles y Queremos amarte y amar lo que tú amas, que no vio. Arrojemos ante el trono de amor levante sus manos. nuestras manos.